Dana dela YouTubeen zuzenean, ja, grabatuta geratuko da, Konprobatuko dut, Ez dinozu, sistema... Bai, Holanda, sistema marrian dago hori, Bai ez, orain badauela martxan ja, Ez dakit lehen, baina oin ja martxan dago. Aurrera jarrituko dugu? Seguimos para adelante. Bien. Bigarren puntoa, gai zerrendakoa, 111/220 alkatetza dekretua berretsi. Segundo punto del orden del día, ratificación de la alcaldía 111/220. Bien, dekreto honek, zinetako kontratuaren prorroga beste urte baterako dekretua da. Hemen, dekretu hau martxoaren 30-ean sinatu neba. Eta urte beterako kontratuako luzapena dekretatzen da. Asuntoa da, 2015-tik kontratua dagoela kontratu piztinetakoa. Kontratuari hori behin 10 urterako esan, lehenengo 5 urterako eta ero urtetik urtera prorrogatu alzana plenoak edo dekretu bidez kasu honetan. Zergaitik kasu honetan dekretu bidez? Zeren martxoak eta 30-ean estado alarma baten barruan gauz. Beraz, martxoan ez genuen plenorik egin, eta behartuta egon nintzen, azkenean luzapen hau egitera. Zergaitik, arrazoiak bi dauz. Bata da, zerbitzua ematea, hau da, prorroga hori luzatzea, zerbitzu publiko bat ematea, zeren momentu horretan ez genuen jakin koronavirusaren krisialdi horrek zenbat geneuko iraungoa ben, ez da ere ez genuen jakin goiko tiatuerekin euken genuen zen arazuek nosartinoko izango ziren. Beraz, luzapen hori egin aben, urtebeterako eta baita ere intentzioarekin kontratu hori daukagoen enpresarekin akordio batera heltzeko eta erresolbitzeko, kontratu hori. Azkenean, denbora eman, kontratu hori behin erresolbitzeko, likidazio bat egiteko, eta beste era batera gauzak egiteko esperantzarekin, ezta? Hobeto izango dugu. Decía que el segundo punto del orden del día hace referencia a la ratificación del decreto de alcaldía 111/220 que firmé el 30 de marzo. Este decreto de alcaldía prorroga por un año más al que lleva al contratista de la piscina. Hay dos razones fundamentales para hacer esta prórroga. Una es garantizar un servicio público, que en ese momento todavía no sabíamos lo que iba a durar el estado de alarma, ni tampoco sabíamos la avería que estaba en la cubierta, porque el informe encargado, el informe de Tecnalia, llegó la semana pasada, y entonces nosotros no sabíamos a 30 de marzo lo que iba a pasar con la cubierta ni hasta cuándo iba a durar. Y otra razón fundamental es, a día de hoy, garantizar y ganar tiempo para llegar a un acuerdo mutuo con la empresa que gestiona las piscinas y llegar a un acuerdo para la resolver el contrato que ya viene de mayo del 2015. En ese mayo del 2015, el contrato es para posiblemente hasta 10 años. En principio eran 5 años y luego prorrogables durante un año más hasta un máximo de 10. Y la intención era esa, una, garantizar el servicio. Ahora mismo tampoco no sabemos qué va a pasar con el gimnasio. Ahora, la semana pasada ya tenemos información, una vez de recibir el informe de Tecnalia, en el que las piscinas van a tener que estar cerradas durante mucho tiempo porque nos obliga a cambiar la estructura de la cubierta, y luego también hace unos días que ha aparecido otro problema con el vaso. Bueno, lo de la piscina está claro, eso va a ir para mucho tiempo,
pero también tenemos la duda de qué va a pasar con el gimnasio. En el caso de que nosotros no tuviéramos prórroga, pues el gimnasio tampoco no podríamos abrir. Quiero decir, nosotros si no prorrogamos durante un año más, pues no se puede reabrir ni el gimnasio. En este caso, nosotros ya con un año más de prórroga, la intención es llegar a un acuerdo y resolver el contrato con la empresa que gestiona las piscinas y el polideportivo. Esas son las dos razones principales. Una, si se puede reabrir el gimnasio, se puede reabrir porque ya tenemos prórroga. Y dos, nuestra intención es el acuerdo plenario de hace un año en el que ya se acordó resolver ese contrato con las piscinas, llevarlo a efecto. Y para eso teníamos que ganar tiempo y luego, una vez hacer la liquidación, pues bueno, ahí ya saldrán todas las cuentas. Esa es la ratificación. Y el decreto lo traemos a este pleno debido a que en marzo ya no hicimos, no pudimos hacer debido a esta alarma ningún pleno. Luego en abril no trajimos ningún decreto, para su visto bueno. Y ahora ya es el momento ya de tener más datos, con todos los datos ya encima de la mesa, con el informe de Tecnalia, con todos los datos, porque esto al final, el tema de las piscinas va a tener muchos capítulos, esto va a ir para largo, es un puzzle con muchas piezas, se mezclan muchas cosas, pero yo creo que tenemos que ser cautos, tenemos que dar toda la información veraz. Y siempre la información que demos tenemos que hacer la posibilidad de no malinterpretar y de no crear esa sensación hacia los abadeñarras y hacia los usuarios y las usuarias de no sé, de dejadez, de que no se hace nada. A ver, si un informe de Tecnalia que nos va a garantizar 100% de cómo está esa cubierta, si tiene que estar 2 meses en hacer ese informe, tenemos que tener plena confianza en esa empresa que hace todo lo que es, que nos dice cómo está la cubierta y tenemos que esperar ese informe. Y una vez en ese informe ya nos dice claramente que no garantiza la seguridad. Por lo tanto, pues empieza otra fase nueva. Y eso es al final lo que dice el decreto. Prorrogar durante un año más para garantizar ese servicio público. No sabemos qué va a pasar al gimnasio. Con el gimnasio, con esa prórroga, podríamos reabrir. Y en el caso de ya no se puede reabrir, habría que llegar a una liquidación y empezar una fase nueva. ¿Vale? Por lo tanto, pues este decreto ahora tenemos que ratificarlo y llevarlo a votación. Bat zer esateko badeko? Señor Cresteco, zer esateko? Mikel, no le veo. Audio ipini mesedez. Bai, ni bai gatzatu. Bai. Parte batzutan ez jatzunen, batez behaz, amaian, ni bentsatu zintzen, eta, bueno, gona zorre espektatiban, a ber, amaitu bizinuen. Vale, bueno. Orduan, azalduko zinden gure posizioaren aurrian. Bueno, guk ikusten dugu egoera oso larri zedala, iritsi garela egoera oso larri batera, piztinen asunto da kuleboroi bat, amets gaizto bat, eta, bueno, momentu honetan, itxidin behar dugu, dekretu honi buruz, ezta? Zuk aipatu zuen dekretu honi buruz, zeinetan, aipatzen dan, naiz eta 5 urteko kontratua bukatu, martxaren 31an, zuk sinatu zendule urtebeteko prorroga. Bueno, ze irakurrita itzen dugu guk. Batetik, prozedura aldetik, ikusten dugu, parte hartzerik esala egon erabaki hori hartzeko momentuan, hartu zenduleko zuk zeuk, pertsonalki zure kabuz,
egia esan plenorik ezin zela egun horretan, baina bai komentatu alzala beste dozin forotan, eta aurretik ja jakin du noiz bukatzen zen kontratu hau, oza, denbora sobran hau ginen aurretik komentatzeko. Bigarrenik, ez da Gardena izan, enteratu ginelako hortik eta hilabete batera, eta ni galetu nagoelako iregintza batzorde baten, eta hor, erantzun zinun, sinatu zelula dekretu hori, ez parte hartzaia, ez Gardena. Eta gero, aprileko plenora eraman behar zan ratifikatzeko, eta esan eraman. Ekarri da, gaurko pleno honetan, eta horrek dauka reperkusio ekonomiko bat. Azken finean, gaur erabakitzen bada, dekretu hori atzera botatzea, eran dabe, apirileko eta maiatzeko kuotak pagatu behar dugu zelako. Hortaz, apirilera joango bazan, 25.000 euro gitxiago ordainduko genduzen. 25.000 euroko diferentzia. Jarraitzen dugu. Prebizio eta aurrelanketa falta. Maiatzetik zuek esan duzun moduen, ja kontempletan zain, enpresak esaten zaben, esan biragarria termino hauetan berarentzako, eta gure zaben, kontratu bertan ustea. Urtebete haukin dugu egoera hau gestionatzeko, bai haukin dugu urtebete, plego barri batzun gainean lan egiteko, hitz egiteko, eta beste erabateko kodaketa planteatzeko, eta udaletxeak ez duz bere txeko lanak egin. Ez dago inolako plegorik, heltzen gara, martxoaren 31 zeinetan kontratua bukatzen da, eta ez daukagu ezer mai gainean, landuta ez alternatibarik. Eta gero erabaki okerra. Zergaitik, piztinak itxita dauzelako, jarraitzen dabe itxita, badakigu epe erdi luzerako piztinan parte hori itxita egon barko dela. Eta lan data guztiz be, ez dugu pentsatzen nola egingo aurre behintzat gimnasia zabaltxari, hau da, ez dugu aurretik komentatzen, badakigu piztinak itxita egongo direla, vale, zelan egin aldugu, zen negoziaketa egin aldugu enpresarekin jarraitu behar bada ez daukagulako beste alternatibarik, bakarrik gimnasioa kudeatzeko, guzti hori aurretik egin behar da. Ezin da kontratu bat luzatu betiko terminoetan, eta gero ja, 2 hilabete pasau ondoren, eta daukagunan zerbait sinatuta hasi termino horrek aldatzen. Enpresak ez badago gure, ikus beharko dugu, zer gertatzen da. Orduan, ez parte hartzaia, ez Gardena, prebizio falta, aurrelanketa eta erabaki okerra. Orduan, evidentemente, guk uste dugu erabaki hau atzera bota behar dela. Eta erantzukizunez jokatzea kasu honetan da onartzea dekretu horrek ez daukala zentzurik, enpresa horrekin daukagun kontratua, hau da, zeinetan esaten dan, bardin-bardin jarraituko dugula, hori bukatzea eta pentsatzea bi gauzatan. Zelan epe laburrean aldiren zerbitzuak eman, eta zelan epe ertain luzera herria behar duen zerbitzu integral egoki bat ematea piztina eta guzti. Hori da benetan pentsatu behar duguna. Bai, eta hemen asuntu da Bildutik, aspalditik esan izan dugula, piztina hauetan hainbat arazo egon diela, jarripen eza egon dela, zain kasurik. Esan dugu, kontratua bukatu behar zela, eta plego barriak egin behar zirela, sistema beste modu baten kudatzeko, eta ez da egin kasurik. Eta aipatzen da beste pleno batzutan, udal gobernuan markatzen dutela erritmoak. Eta hemen beste behin ikusten da, erritmoa ez dela egokia. Eta hor ordaintzen dugu, amainar guztiok. Bai, oposizioan gaudenok, baina batez ere herritar guztiak. Bai. Eta gero parte komentatu duzu bai, Teknaliako txostena, Teknaliak aztertu dau, zein dan kubiertaren egoera, eta egun horrialdeko txosten horretan gauza oso larriak agertzen dira. Agertzen da, batetik, piztina bera egin zan egun horretan, edo entregatu zan egun bertan ja, gabeziak egon zirela. Hau da, materialen akabauan, hor hainbat galvanizazio kapa falta ziren eta bar. Udaletxe honek hartu obra bat, jakin barik benetan obra hori zelan dagoen egin da eta zen material dauden. Aipatzen da, mantenimentu falta. Hainbat urtetan, mantenimentu izan da hutsaren urrena, bai enpresaren partetik eta bai udalan jarraipen aldetik. Guzti horrek ekarri dau, aurtengo otsailean, bai egun ezetxu baten, teatro joaten. Eta
Eta parte batetik zorionez, horrela konturatu gara, inori izako pasau esanez, eta hori behintzat zoriontzeko gauza bada. Baina, piztina gonda uste duta, eta era arriskutsu baten, bio bat denboratan. Eta hori, kudeak eta eredu honek ekarri dago. Bai, horrek emar dauzkona da planteago, hemendik eta aurrera begira, zela nahi dugu zen gauza landu, eta zela nahi dugu zen gauza kudeatu. Eta gainera, bueno, hau itxegin dugu horrela, baina hemen ikusten dugu, badagoela material nahikoa, ikerketa batzorde bat zabaltzeko, saben, responsabilitate asko eta asko, aztertu behar dira. Ardurak obra etxerakoan, ardurak jarraipen eza dagoenean, nork ordaindu behar du guzti hau, udalak, enpresa zerantzuk izan dauka, zer gertatzen da, zerbitzurik ez dagoen epoka guzti hauetan, udalak jarraitu behar du ordaintzen bardin, oza, dauz, pio bat atal, argitzeko juridikoki, ekonomikoki, politikoki, horran itxegin dugu, baina horretako be badau material. Horran, guzti hori kontu da aukinda, evidentemente, erantzunkizunez jokatzea da, ezetz esatea, kulebroi honi bukera jotea, eta aztea, benetan, etorkizunan petxetan, eta beste erabatean petxetan. Hau da, kudeak eta eredu hau, literalki piztinari pasaiako moduan, oksidauta geratu da. Berroilduta geratu da, eta momentua da, beste kudeak eta eredu bat, martxan jartzeko. Eta zin gara onkateatuta, lehengo modu horretara. Dekretu honen bidez egiten dan modu horretara. Bien, mesedes. Bye. Aldo Dana, a ver. Bueno, comienza diciendo, entzuten dozu edanok esan? Bai. Comienza diciendo que la situación es muy grave, la califica de culebrón, y refiriéndose en concreto al decreto, bueno, por el cual se decreta la prórroga de un año del contrato, detecta en ello varios puntos criticables. Por ejemplo, comienza hablando del procedimiento. Dice que en el procedimiento, a la hora de decidir esta prórroga, no hubo participación en la decisión de adoptarla. No hubo un pleno, es decir, no se podía realizar el pleno en aquellas circunstancias, pero a pesar de ello se podía haber comentado el tema en otros ámbitos. Él dice que es una decisión que no ha sido transparente, que él se enteró en una comisión. En ese sentido, la califica de una decisión que no es ni participativa ni transparente. Dice que se debía haber llevado al pleno de abril, que no se hizo, y que si ocurriera que en este pleno de hoy no se aprobara, pues eso supondría una pérdida económica, que el tasa en 25.000 euros. No he podido captar la razón, pero es el diagnóstico que hacía. También otro aspecto que considera criticable de esta decisión es la falta de previsión que revela. Dice que la empresa pidió la cancelación del contrato hace un año y que por lo tanto ha habido un año como mínimo para buscar alternativas. La decisión la califica de equivocada. El tema del gimnasio lo menciona diciendo que no se ha realizado un estudio de la forma de gestionar del gimnasio y que ese problema en concreto, por ejemplo, debía haberse debatido y reflexionado sobre él antes de tomar la decisión de firmar la prórroga. Dice que la prórroga, antes de decretarla o de realizarla, el ayuntamiento debe estudiar y determinar dos cosas, que son cómo ofrecerá en el futuro los servicios a corto plazo y, en segundo lugar, debería elaborar una fórmula para garantizar un servicio integral de las piscinas, de todo las instalaciones a medio y a largo plazo. Bildu reclamó en su día la elaboración de unos
nuevos pliegos para estas instalaciones, para el servicio de estas instalaciones, y no se hizo. Dice que esa falta de redacción de plenos o de esa actitud renuente a elaborarse de trabajo es un síntoma del sistema de trabajo, y que el resultado de ese sistema es perjudicial para todos, partidos políticos, instituciones y ciudadanía. Luego se centra en el tema del informe de Tecnalia. Dice que en el informe de Tecnalia se recogen algunos puntos muy graves. Dice que, según ese informe, cuando se recepcionó la obra, ya se señalaban la existencia de algunos defectos, sobre todo en cuestión referidos a materiales. Después se ha detectado o se detecta falta de mantenimiento de las instalaciones y falta de seguimiento de esas instalaciones. Dice que son unos fallos o unas deficiencias muy graves. Y la causa él la atribuye al modelo de gestión que se ha aplicado. Dice que es un modelo de gestión que hay que revisar, que han criticado reiteradamente. Y dice también que hay material suficiente para la convocatoria de una comisión de información para depurar responsabilidades referidas a este asunto, responsabilidades jurídicas, económicas. Dice que básicamente la actitud responsable es decir no a este culebrón y sobre todo cambiar el modelo de gestión a partir de este momento. Ahí se acaba la intervención. Javi, ¿quieres decir algo? Sí. Sí. Bueno, comentar varias cosas. En principio, el informe de Tecnalia, referente al material original, Miquel no lo asegura de que vendría ya con defecto o algo así. En ningún momento lo asegura, no lo afianza al 100%, cosa que tú le estás diciendo como que sí. Luego, respecto a los pliegos sabes perfectamente que queremos ir a otro modelo de gestión de todo el tema de piscinas y demás y de gimnasio, y eso se está trabajando. No es una cosa que nos pilla algo de nuevo. Y en cuanto al tema de la ratificación del decreto de prórroga del contrato, lo que tenemos es que retrotraernos al día 30 de marzo, que es cuando estábamos con un decreto de alarma, bueno, seguimos estando con el decreto de alarma, según el decreto 463-2020. En esos momentos, como ha comentado antes Miquel, no teníamos ni el informe de Tecnalia, ni sabíamos cuál era el estado del vaso de la piscina, y en todo momento esta es una prórroga condicionada a una rescisión del contrato. Con lo cual, una vez que prorroguemos, nos vamos a sentar, bueno, ya estamos en negociaciones para poder rescindir el contrato y para dar una solución tanto a los usuarios de las piscinas y al que al final demos un servicio, porque al final somos una institución y tenemos que garantizar y dar un servicio a la ciudadanía. Nosotros votaremos, por supuesto, a la ratificación del decreto. Vale, es que ricasco como equipo de gobierno. Vale. Es que ricasco, Biori. Claro, yo también sí que me gustaría decir un par de cosas. Claro, Miquel, no sé, desde Euskal Herria Bildu, pues al final me parece acusaciones bastante graves y poco fundamentadas. Y que vienen, pues, no sé, de ti en este caso, pues una persona que no tiene responsabilidades, porque al final lo que más me duele es decir, como has dicho, y acusar de que, claro, esto tiene repercusiones económicas. Cuando se liquide el contrato, que puede ser de mutuo acuerdo o no puede ser de mutuo acuerdo, entonces es cuando se liquida y se llega a una liquidación económica. La prórroga de este año no obliga a que tengamos que estar pagando mes a mes, todos los meses, a la empresa X dinero el canon correspondiente. No, eso llega con la liquidación. Claro, y luego vas por la calle y la gente te dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estás haciendo con las piscinas? Pues estamos haciendo lo mejor para los sabadiñarras, para garantizar el mejor servicio y mirando la economía, desde luego, por supuesto. Y ahora, a estas alturas y en estas circunstancias, más que nunca.
A mí eso me parece lo más grave que he escuchado. Bueno, claro, que tiene repercusiones económicas, no tiene repercusiones económicas. Eso llega con la liquidación del contrato. Y para liquidar el contrato está en vigor y puede estar en vigor hasta que se liquide. No es el contrato que se termine, ya no contratas otra vez y ya está. No. A ver, hay que liquidar los contratos entre las dos partes, hay que liquidar y hay que resolver ese contrato. La prórroga no tiene por qué tenemos que estar pagando mes a mes. Y luego tenemos una moción también registrada por Bildu en el que la mayoría de los puntos que has estado comentando pues están reflejados. Y bueno, pues luego seguimos. Cuando empezamos a hablar de la moción, están la mayoría de los puntos que has hecho mención ahora y bueno, pues también debatiremos. Yo creo ahora mismo, pues después de esta aclaración, pues ya pasaremos a votar el decreto de alcaldía. Yo creo que, bueno, por las interpelaciones de Javi, que ha comentado cosas que he dicho yo, pues igual por aclarar algunas cosas, ¿no? Mikel, mesez, labur, gero mozioa dekogu, eta berriro egongo gara gai bardinaz. Nik uste minutu baten amaituko tela. Bai. Nada, se comenta que se está trabajando en los pliegos. Bueno, en muchos temas oímos que se está trabajando. Yo eso no he dicho nada. Yo lo que he dicho es que esos pliegos, lo normal es cuando tú vas a acabar un contrato, tener todo preparado ya, hacer el procedimiento anteriormente para que cuando acabe el contrato ya te empiece, pues la nueva empresa, si es la misma que ha ganado el concurso, la misma, pues si es la nueva. Eso es lo normal, lo que pasa en todos los sitios. Entonces, es lo que tendría que haber pasado. Lo siguiente, que no se sabía, bueno, estaba clarísimamente, no estaba en un informe tan detallado como el de Tecnalia, pero ya desde febrero todos los informes preliminares y las conversaciones preliminares, tanto de técnicos de Tecnalia como del Ayuntamiento, decían que el tema de la cubierta de las piscinas era algo grave y que seguramente había que hacer un cambio muy sustancial o algo nuevo. O sea, eso lo teníamos todos muy claro. Luego, que no tiene repercusiones económicas, pues eso no es así, porque si tú acabas el contrato el 31 de marzo, a partir del 31 de marzo el Ayuntamiento de Abadiño no tiene ningún gasto hacia esa empresa. Sin embargo, si esa empresa sigue trabajando, tiene unos gastos aunque esté la instalación parada. Entonces, sí tiene repercusiones económicas. Y bueno, y ya está. Lo que he dicho antes, está claro cómo hemos llegado a esta situación, falta de previsión, no se han hecho los deberes, un modelo de gestión que nos ha traído a esto y no hay mucho más que decir. Las cosas están claras y es lo que hay. Si queréis seguir con el mismo error, pues por desgracia, parece que va a salir que sí este decreto, pues seguiremos adelante. Los abadiñarras tendremos que, pues bueno, sufrir los efectos de esta decisión y nosotros seguiremos trabajando para que sea de otra manera y ahí tenemos la alternativa a la moción que hemos presentado. Nada más que decir. Sí, otra vez, más aclaraciones, ¿no? Es que cada vez que hablas, Miquel, pues tengo que andar aclarando. A ver, que no falta de previsión. A ver, en varias comisiones hemos estado hablando de este tema y hay consenso entre los tres grupos para sacar un nuevo modelo de gestión basado en un contrato de servicios. O sea, ese consenso sí que lo hemos estado hablando. Y en el Pleno también, y que está reflejado en acta. O sea, pero bueno, pero para llegar a ese estado, primero tenemos que liquidar lo que tenemos. Miquel, son dos cosas totalmente independientes. Ya, es que bueno, ya no, sí. Esta parte de la liquidación lo dejas aparte, al lado, como que no, se termina y luego se empieza otro. No, primero hay que liquidar una cosa para empezar otra. No tiene nada que ver. Tú puedes sacar un contrato que tienes paralelamente mientras que está explotando otra empresa. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, tú lo tienes muy claro. Ya he dicho, sí, lo tengo claro, desde la no responsabilidad y desde... No, yo también tengo responsabilidad porque somos representantes del pueblo, está claro. No. De acusar y tal, de decir, nosotros vamos a ser transparentes, vamos a decir en todo momento lo que hay. Y si yo sé que ahora, por ejemplo, en este periodo de tiempo de estado de alarma, mientras Tecnalia estaba trabajando con la cubierta, ha habido mucha gente preocupada, joder, ¿qué pasa con las piscinas? Y no hemos estado informando, porque al final estaba en marcha ese informe y hasta que no ha llegado ese informe, que ha sido la semana pasada, pues no lo hemos dicho. Y una vez tener encima de la mesa ese informe exhaustivo, informamos de todo y a partir de ahora, como hasta ahora, vamos a informar de todo lo que hay. Vamos a informar de todo lo que hay, con transparencia, utilizando canales telemáticos, prensa, comisiones, lo que haga falta. Y bueno, y ya está. Y yo creo que ya tenemos que votar y luego ya tenemos la moción y esto va a seguir luego con la moción
pero no termina luego ya con la moción. La semana que viene hablaremos de las piscinas, o sea, va a ser un tema, porque es el mayor contrato que tenemos desde el ayuntamiento con una empresa, o sea, se está moviendo mucho dinero, muchas usuarias, es un tema que afecta a muchas personas, a muchos colectivos, y no es cerramos, empezamos y ya está y tal, no, vamos a hacerlo bien y vamos a informar de todo y ya está. Y esto va a pasar, esto va a tardar, esto va a tiempo, y bueno, está el tema de las devoluciones, todo eso, bueno, eso luego lo dejamos para la moción. Bueno, pues kaketara pasoko gara, ¿vale? Gero jarraituko dugu gai honi hasta. Pasamos a votación. En el segundo punto del orden del día, ratificación decreto de alcaldía. Aldeko botoak. Nik ez dakot. Bai, hor, eskuman agertzen da. Ratificación decreto de alcaldía. Sí, no, abstención. Mikel, nik ez dut ikusten, nik ez dago botatzeko aukerarik, Ez dut ikusten. Denpori hartuko dugu. Hartu jata. Iñaki, emon goiko, hor agertzen diez goiko ikono baten holan karpeta ezberdinek. Emon hor, a ber. Nago ikutzen, baina ez da agertzen, ez ebez. Oin bai, nik asko Mikel. Bai. Hartu. Bai, amenduko guz emaitzak. Bai ez, bostek esetzak. Guztira, 13 bosta. Beraz, onartutzat emoten da dekretua. Queda aprobado el decreto, 8 votos a favor y 5 en contra. Urrengo puntora pasatuko gara. 3. puntuak dio, transferentzia eta diru laguntzen eranskina aldatu. Tercer punto del orden del día, modificación del anexo de transferencias y subvenciones. Bueno, hemen aldaketa badau. Diru aldaketa hau batzordean onartu zen, bertako diktamena deko, eta bertako edukia da, bata ostalari, merkatari endako eta diru laguntza bideratzea, 10.000 eurokoa, eta beste bat, 89.260 eta 60 euro bideratzea kanpaina bat egiteko, potentea, bertako merkatariendako eta familiendako laguntzeko, ez da, bonos compra edo, honek aurko izena dekona. En este tercer punto del orden del día, hay una modificación de la transferencia de las subvenciones, en el que son una de 100.000 euros para subvención a comerciantes hosteleros autónomos, a todo el colectivo en los que sus negocios se han visto afectados y han tenido que cerrar debido a la pandemia, 100.000 euros para ellos y otros 99.260 euros para una campaña de bonos compra potente que se pondrá en marcha en el municipio, en el que saldrán beneficios tanto comerciantes como familias de Abadiño. En total, hacen casi 200.000 euros. 100.000 euros para subvenciones de hosteleros, comerciantes autónomos y otros 99.260 para la campaña de bonos. Y bueno, tenemos que aprobar esa modificación para poner en marcha cuanto antes, para que ya los comerciantes, los hosteleros ya pues empiezan a solicitar su ayuda. Las bases de ayudas ya se están ultimando, falta un último retoque, pero bueno, una vez de aprobar esas bases y con esta modificación
pues una vez de publicar en el boletín, pues ya podrían empezar a solicitar al ayuntamiento esas subvenciones con esa bolsa de 100.000 euros. Nosotros desde el equipo de gobierno, pues bueno, la dinámica que hemos seguido ha sido primero escuchar a los comerciantes hosteleros qué problemas tenían. Para ello también hemos puesto en marcha una encuesta en la que estuvo en la web durante una semana en funcionamiento. Ahí se hacían varias preguntas en las que los hosteleros, los comerciantes, pues podrían pues ponernos sus sugerencias y sus aportaciones. Nos hemos servido de escuchar, de poner en marcha esa encuesta y una de tener ya los datos, siendo cautos también, porque está el tema de los ingresos, que no sabemos cómo va a quedar. Pero bueno, con responsabilidad y siendo cautos, pues al final hemos decidido tanto 99.260 euros de campaña bonos compra y otros 100.000 euros para estas ayudas. Y eso es, ahora llega la aprobación y en ese sentido creo que, bueno, que es una modificación y va a ser algo que va a venir bien para el pueblo. Bat ematek zauzar esateko? Bai, Mikel? Apa, bai. Entzuten da, ezta? Bai, entzuten da ondo, Vale, ba. Bueno, badakigu danok egoera oso zaila dela, batzuentzako bereziki zaila dela egoera hau, eta gainera zoritxarrez ematen dau epe ertain luzerako izango dela. Hortaz, edozein diru laguntza txikizo handize gizartik eskertuko dau. Eta batez be gure baiezko emoteko diru laguntza honeri, naiz eta ikusten dugun ez dela nahiko eta askoz begeizo landu behar dugula gai hau, benetan inkesta horretako esaldi batek apur bat marka dozko, ezta? Esaten dau, toda ayuda será poca, pero lo poco que sea también será bien recibido, ezta? Orduan, apur bat, horrek egin hori heldu ditzen da, ezta? Badan hori heltzen jako solako esaldizek eta noski, gube alde ingo dugu, diru laguntza alde. Baina beba ikustako dako apur bat eitzi irakurketa bat, egoeran irakurketa bat, eta aurrera begira bebai, planteamendu batzuk ekin, ezta? Uste dugu egoera honek eskatzen dauela, batetik ikusmira aukitia, zen nahi dut, perspektibarekin jorratxa gai hau, eta enbergadura guztiak, ezta? Uste dugu, horretarako, badanok igual burutik endu behar dugu zela, legislatura hasiera honetan aukin gendu zen, perspektiba batzuk edo, batez gastu aldetik eta, igual bideratu behar dugu gure diruak beste modu baten. Lehentasuna aukin bider dabe, noski, gure herritarren oinarrizko biharrak, ezta? Eta gero, aldala, alik eta gehien hobetu. Orduen, ikusten duguna da, horrek ekartzen daula, aurrekontu eberabe, rebisetia eta aktualizetia. Ikusten duguna da, adibidez, partida berri batzu sortu izen diezela, edo inkluso lehengo partida batzu diru gehiago sartu ezin jakola, anabeletzen inbertsio batzu buruz berba, eta horre izan kezka sortzen dauzku, ezta? Ikusten dugu, emoten dugu, ez dakit, ez garen kostiente, benetan, arazonen enbergaduraz, ezta? Eta hemen, nik uste dute gureko neuken apur bat, gure lana azpimarratxie. Hasieratik EH Bildutik behintzet, ikusten gendu egoera oso zaila zala, eta abainuko udal moduen, nahiz eta Eusko Jaurlaritzak edo diputazioek edo estatua bera diru laguntza batzuk emon, ikusten genuen udal moduen komplementatu behar genduzen laguntza horrek ezirlako nahikuek, eta hori holan izan da, eskualden mailan egin izan, igual lehenengotarikoek izan ginen, proposame bat ekartzen. Proposamen hau, azken finien ekarri ginen, 350.000 euro, lehenengo 2 hilabeten hauetan sortutako galeri apur bat aurre egiteko, 350.000 euro, eta hor 2 arlotan manatuta, ezta? Txikizkakoe, autonomo, denda txikita abarri laguntzeko, eta bestetik zaintzai, ezta? Dependentzia
konziliazio laborala eta familiar, bueno, guzti horri begire bai, diru laguntza partida bat. Eta bueno, udaletxe honetan, aurka bozkatu zen duen, baina, bueno, behintzat lortu gendun, hortik eta aurren gunetik aurrera ja, udaletxe honetako ogasun zaien, hastie lantzen, abainora begirako diru laguntza batzuk, ez hor, ikusi izan, sortu ebela jarre aldaketa bat, eta behintzat bai planteatzen zala, bainotik bai laguntza batzuk ekartze. Eta bide horretan, bai, bakarrik izen dugu proposamen konkretuak, alderdi bakoitzak ekardoz proposamena ja, gu bai inoz gure matizazioek, gu bai izen ginen inkesta hori proposatu gendureko ogasun batzordian, gero udalak ipini dauena, hori posteko gauza bada, azkenien, badano badako borondati ikusten dalako, batzutan gauzak atalde aurrera, ezta? Inkesta hori egon zan. Eta, inkesta horretan, komertxantin euneko 10ak erantzune ban. Ez dakit asko dugu gizidan, buruko nuke gehiago izatie. Horrek apur bat, feedbacka begira eta, eskatzen da igual, reflexio bat eitziz, ezta? Vale. Eta gero, edukei daukizunez, bai gustako jaten apur bat bai, gure aldetik ekarri dugu zen, edo gaur egun aprobatuko egun honetara ekarri dugu zen, gure aportazioak, ezta? Eta, zoriontzen gaitu edo, batetik, indartu dugule, bonuen asuntuen, langabetu eta pentsionisten alorra indartu dugula, lortu dugula bintzen, langabetuentzako 40 euroko 2 bono motie eta pentsionistentzako 30 euroko bonuek. Bebai lortu dugu diru hori erabiltzerako orduen, muga batzu jartzi ikusten ginelako, esala bapen logikuen, gazta balizetea adibidez diru hori tabako erosten edo loteria erosten, eta lortu da, bintzat diru horretan ez gazta balizetia. Bebai lortu dugu, elikagaiak lehenengo aldiz erosi alizetie ekoslei zuzenien, dendan erosi biherrien bakarrik, bebai ekoslei zuzenien, eta bebai, lanbideko prestazio di jaso ez da benai bebai, segurtasun soziale bai, sartu aliako gastuen barruan, ezta? Eta, bintzat, lorpen horrek lortu dugu, gure perspektibatik onuragarri zedizena berrizentzako, herritarrentzako, eta, esan da moduen, ikusten dugu, landabe, mino, nahiko urrin geratzen garela, benetan, abainoko zen behar izan ezta, eta jarraipenean beharko dugu, diru laguntza honek benetan biablik edo realak izan dien, jarraitu beharko kontaktuan herritarrekin eta komertxanteekin, diru laguntza programa berriak martxan jartzeko, bebai uste dugu alor bat falta da, zaintzen alorra, dependentzien alorra lantzeko, eta hor bebai diru laguntzak ipine behar dugu zela, eta apur bate bukatzeko esaldi moduen, esango neuke, erreaktibazioaren, abaineko erreaktibazioaren eskalada honetan, hartzen dugu lau lehenengo espaloi moduen. Baina ikusten dugu, askoz espaloi gehiago egon berdiela, eta danoi dagokigula, horra aurrera itxia. Itzuli mesedez, autosunien. Nik esango terderaz, bestela momentu baten. Ez que uste dut Luisek ez tekola zabaldute mikrofonuen. Luis, bai, zabaldu mesedez, hori. Oin bai. Parkatu, klike motxe, baina ez da zabaldu, parkatu. Ez da entzun, Bueno, venga, hasiko naz barriro, beitu. Esan dago, dice que estamos en una situación difícil, como nos consta a todos, y que previsiblemente se va a alargar. Una situación en la cual toda ayuda que se ofrezca será bienvenida. En ese sentido, estas medidas considera que son necesarias y cita esa frase de que, entre comillas, toda ayuda será bienvenida como un poco el eje de la filosofía que debería guiar la acción del ayuntamiento. Después hace una... Parkatu, aklarazio bat. Vota. Decía que eso, que esa frase la habíamos cogido de las encuestas que habían rellenado los comerciantes de Abadiño, pues que nos resaltaba esa frase, ¿no? Y pues que nos llegó bastante. Eso es lo que quería decir. Osondo, jarraitzen dut. Sigo traduciendo. Dice, luego entra en la lectura de la situación. Dice que la situación en la que estamos lo que pide es actuar con perspectiva
anticipando un poco los acontecimientos, dice que hay que quitarse un poco de la cabeza las expectativas económicas que todos los corporativos tenían a comienzos de la legislatura, porque las circunstancias han cambiado y esas expectativas han quedado un poco desfasadas, y que hay que reforzar, dar prioridad a las necesidades ciudadanas. Ello implica retocar un poco el presupuesto, en el sentido de que hay que actualizarlo y hay que revisarlo. Dice que desde el principio Bildu ya vio que podía adquirir el problema y la necesidad que se daría de reforzar las ayudas. En ese sentido fue el primer grupo que planteó la necesidad de establecer un paquete de ayuda que ellos tasaron en 350.000 euros, que deberían dirigirse o destinarse a minoristas y al sector de los cuidados. Sin embargo, esta petición de ayuda o esta propuesta de ayuda en el Ayuntamiento de Abaño no fue aceptada. No fue aceptada cuando se votó. Sin embargo, sirvió de acicate de alguna forma, porque en la Comisión de Hacienda a partir de ese momento se empezó a asumir esta necesidad y a tomar la línea de prestar ayudas a la ciudadanía. Fueron ellos también, dice, los que propusieron realizar la encuesta que se ha realizado entre comerciantes de la localidad, a la cual han respondido un 10%. No sabe si es una cantidad suficiente, pero en cualquier caso es un feedback que se tiene en cuenta y hay que tener en cuenta. Dice también que su grupo ha contribuido en varios sentidos, además de los ya citados. Por ejemplo, gracias a sus aportaciones se han reforzado la ayuda a pensionistas y a parados. Se han puesto, por ejemplo, en la campaña de bonos, se ha puesto límites al uso que se puede dar al dinero que se percibe como ayuda y quedan excluidos gastos de tabaco y de lotería. Y también se incluyen los gastos de seguridad social que se pueden abonar mediante esa ayuda. Y también se admite la compra directa, por primera vez, la compra directa de productos de alimentos a los productores locales. Dice que así todo, a pesar de esas medidas que se han adoptado, las ayudas quedan probablemente lejos de las necesidades reales de la ciudadanía y que en cualquier caso hay que hacer un seguimiento de los planes que se apliquen. Dice también que queda por estudiar y impulsar el tema del apoyo al sector de cuidados. Dicen que en la escalada llamado la escalada de la reconstrucción económica y social de Abadiño, este sería un primer paso que debe ser continuado y en el futuro entre todos. Gracias, Luis. Sí. ¿Ahí, Javi? Sí. Javi, sí, le das al micrófono. Ahí. Ahora. Vale, perfecto. Pues nada, comentar que desde luego es nuestra parte, nuestro grupo, desde el Grupo Independiente como equipo de gobierno, apoyamos desde luego esta campaña de bonos y estas ayudas al comercio, a pequeños empresarios y demás. Decir además que esos 200.000, en principio, es lo que aquí queda reflejado, pero hay muchas ayudas indirectas que se están ya realizando. Por ejemplo, las ayudas a la instalación de mamparas, mascarillas y demás. Y que seguiremos trabajando para que desde el equipo de gobierno podamos establecer y ayudar a todas las personas y establecimientos, entidades, autónomos y demás que lo requieran. Y estaremos trabajando duramente con ello. Es que por supuesto, votaremos a favor, claro. Sí, sí que me gustaría comentar respecto a la intervención de Miquel. Bueno, estoy de acuerdo en la gran mayoría de los puntos que has comentado, Miquel.
Lo único, en tu intervención sí que has comentado, es que ha habido un cambio de postura del equipo de gobierno a raíz de una moción que presentamos. Yo creo que el cambio de postura real ha sido el vuestro, el de Bildu, en este caso, debido a que fuisteis, has comentado, casi los primeros del Durán Sábado en presentar un paquete de ayudas. Sí o sí quisisteis hacer un pleno en abril, con estado de alarma. Espero pues, para hablar el tema este de las ayudas a los autónomos, comercio y tal. En ese momento nosotros fuimos claros desde el equipo de gobierno. A ver, primero vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Vamos a escuchar a los perjudicados, vamos a analizar todo bien y vamos a seguir los pasos que consideramos que hay que seguir, ¿no? Paso a paso y estudiando y haciéndolo bien. Y yo creo que el equipo de gobierno esa es la línea que hemos seguido desde un principio. En cambio, vosotros, pues bueno, no sé, a mediados de abril ya presentasteis un paquete de medidas que fue, creo, un copia y pega de otro municipio guipuzcoano, pero bueno, nosotros fuimos claros, nos acusasteis ahí también bastante fuerte, en el que nosotros, pues bueno, no hacíamos lo que teníamos que hacer, los ritmos, ¿no? Los ritmos que no atendemos a las necesidades de los arañadas, no, todo lo contrario. Nosotros hemos seguido nuestra dinámica, hemos escuchado, hemos entendido y ahora realmente, una vez de tener ya más datos y estar ya con esa encuesta y todo bien, pues ya presentamos estas bases y esta línea de ayudas. Pero de todas formas, a mí me parece bien, me parece positivo que esté por unanimidad. Eso sí que lo pongo en valor. Pero bueno, no estoy de acuerdo en ese cambio de postura que nos habéis acusado al equipo de gobierno. Pero bueno, sería la aclaración. Lo demás, bueno, yo creo que es positivo y hay que quedarse con eso, con esta modificación y con esa ayuda a todo el sector y a todas las familias. Sí, yo por cargar solo nuestra postura, no hacia vosotros. Digo, has mencionado que nosotros hemos cambiado de postura, copia, pega, etcétera. Bueno, una pequeña aclaración. Nosotros hemos dicho un cambio de postura. La postura siempre ha sido intentar ayudar a la ciudadanía de Gaviña y además desde el primer momento, porque pensábamos que en ese primer momento ya, por lo menos nosotros habíamos hecho nuestros cálculos, habíamos visto en año cuántas empresas había de ese tipo y había unos 120, 130 que podrían tener este tipo de ayudas y habíamos hecho un cálculo que estimando que unos 100 necesitan este tipo de ayudas mensualmente, un tope de 1.000 euros, 2.000 euros por comercio por 100, 200.000 euros. Es decir, los cálculos los habíamos hecho de manera objetiva, sin copiar y pegar de un sitio, sino con la realidad de Abaguiño. Y queríamos dar una respuesta inicial, porque cuando estás en la UBI, a veces necesitas que te ayuden ya, porque ya una vez que estás muerto da igual las ayudas que les des. Si cierras el negocio ya, es muy difícil abrirlo. Entonces, ese era el objetivo, el hacerlo ya. Y evidentemente, aquello tampoco iba a ser suficiente. Evidentemente, íbamos a tener que seguir viendo la evolución y en mayo, junio, incluso durante este año, tendremos que ir ampliando las ayudas. Pero ese era el motivo de hacerlo rápido, de dar una ayuda urgente y dejar abierto para seguir en el futuro, sin más, para aclarar nuestra postura. Vale. Y conseguido, evidentemente pensamos que el dinero, la cuantificación, no es suficiente, ya lo hemos dicho, y que falta el tema de cuidados, etcétera, pero bueno, aún así, pues en lo que hemos podido aportar, hemos aportado, y así seguiremos. Miquel, pero Miquel, pero es que este proceso es largo, ¿eh? Acabamos de empezar. Quiero decirte que luego habrá más necesidades y habrá que cubrirlas, ir cubriéndolas. Sí, está claro. Lo que pasa es que hay empresas que igual ya en junio, en julio igual, ya no han abierto la persiana directamente. Entonces, por eso era, para ayudar a eso. Luego ya, los que estén justo aguantando, pues claro, aguantarán y luego pues poco a poco les podemos ir ayudando. Pero también había que, en un momento inicial, algo de urgencia. Vale. Yo creo que hay que quedarse con lo positivo y lo positivo es que, mira, esto va a salir adelante por unanimidad y yo me quedo con eso. Pasamos a la votación. Hirugarren puntoko transferentzia eta diru laguntzen eranskina aldatu. Modificación del anexo de transferencias y subvenciones. Sí, ahí está.
Bai. Bat ema geratzen da bozkatzeko uste dut. Argi, a ber. Bozkaketa. Ni bai, Bai, oso da. Bat ema geratzen da bozkaketarako. Hasta que no votemos todos, no va a salir el resultado. Ez dakitan bozkatu. Gonzaluk ez dakit. Uste dut ez, bat ema faltetan dela dinoztie. Ikusten den biharreko klik horri sakatuko. Gonzalu, zuk ikusten da nortxo bota da, Mikael? Nik Gonzalo ez dut ikusten orain. Baina dinote, botazioen, zuk ikusten da nortxo bota da, edo ezin dezu. Nik ez. Kepak, Ez. inobesek. Informatiku edabide hemen, konpontzen dugu. Ni bozkatu dut, Bozkatu duzu, bale. Dime, Gorka. ¿Gorka? Sí, me he mandado bien. ¿La votación de ahora dices? ¿Gorka? Sí. No, ¿qué me dices? ¿Por la votación de ahora? Sí, le he dado, enviar. Vale. Vale. Beraz, persona bat geratzen da bozkatzeko, egin aldugu bera hotza galdetu eta... Vale. Si lo ha cerrado ellos. Lo tengo cerrado, Ana. Hemen dauz, ya erantzuna badekogu, Ya está, vale. Bueno, hemen dago, baiezkoa 13. Danok. Vale. Ba, listo. Vale. Aurrera jarritzen dugu, laugarren puntuak dino, alkatetza dekretuak. Cuarto punto del orden del día, decretos de alcaldía.
Eta, bueno, hor dokumentazioan hor dekreto danak dauz. Ahí está la documentación de cada uno, de todos los decretos de alcaldía. Y si no hay nada que comentar, pasamos para el quinto punto. Bosgarren puntora pasoko gara. Bosgarren puntuak dio, EHR Bilduren mozioa. Quinto punto del orden del día, moción de Euskal Herria Bildu. A ver, mozioa, emendado. Abadiñoko mozioa igerilekuen gainean. Moción de Bildu, Euskal Herria Bildu de Abadiño sobre las piscinas. Oso, Mikel? Mozionaren nondik norakoak azaldu? Bai, bueno, apur bat mozio irakurriko, baina mozio irakurri aurretik, bai gureko nauke asaltxie, apur bat mozio honen bilakaera, ezta? Bere momentuen, piztinak, bueno, teiatu eta apurtu zanien, eta ikusi zanien, honek luzerako joko zeuela, arduratute, bai, usuari zuen egoeraz, diru egaz, alternatibetaz, eta bai, arduratute, responsabilidadetaz, eta etorkizuneko baia bertan, otsaila bukaera, martxoa hasieran, eskatu gendun pleno berezi bat hitz egiteko gai honetaz eta proposamen bat ekartzeko mahai gainera. Zuk alkate zaren einien, aukitzen duzen bi aukera. Berezi hori deitxie eta pleno deitxie, edo bestela, legie baimentzen dauen limitiek erabiltzie debati alik eta gehizen atxeratzeko. Eta, bueno, zuk horren aldeko autua egin zendun, koronavirusan egoera sartu zanez, bueno, ja bertan bera geratu zan debate hori. Eta, bueno, hori da kasuistikie. Oin, gauza izan pasau diz aurretik, korrobora da zelan, teiatu eia, bueno, piztini berri batean txanjon bigaren, landa ber, eta ospioa gauza ondino, konpondu bidienak, argitu bidienak, eta, bueno, horregaitik, gaurko plenonetara ekartzen dugu, zoritxarrez, hiru hilabete pasauta ondino be, vigente jarritzen daudelako problematikoa guztiak, ezta? Eta irakurriko dut. Nahi bau, igual, itzultzaiek gure dago itzuli eta gero jarraitzen dut. Dokumentu egaz. Bai, Luis Meseres, itzultzen baduzu. Bai, ados. Bueno, dice que antes de proceder a la lectura de la moción va a hacer una especie de resumen de la evolución que ha tenido. Dice que cuando ocurrió el problema, cuando el viento levantó la cubierta de las piscinas, preocupados por la situación y por las consecuencias que podía tener a tantos niveles, pidieron que se convocara un pleno urgente al que ellos presentarían una propuesta para responder a los problemas que surgían. Dice que en aquel momento el alcalde tenía dos opciones. Una era convocar el pleno y otra era usar las posibilidades que le ofrecía la ley para postergar el debate. Y dice que el alcalde o la alcaldía optó por la segunda vía y el debate en consecuencia se aplazó. Luego vino el coronavirus y se aplazó aún más. Ahora que se conoce el alcance de los desperfectos y de las reparaciones que hay que emprender, se puede tratar el tema en el pleno después de 4 meses de demora y es lo que pretende hacer leyendo la moción a continuación. Bueno, irakurriko mozioa. Puntuak irakurriko eta zuzenien, bai. Erabiltzaile eskatzen duguna da, Abadiñoko udalak ondorengo puntuak adostea. Erabiltzaileei dagokionez, bat, transport enpresari exigituko diogu lehen dirua itzuli diezaiela erabiltzaileei ondorengo kontzeptuagatik. Bi gauza batetik. Ordainduta daukaten bonotik erabili gabe daukaten proportzio hori dagokion diru kantitatea eta greba egunei dagokien diru kantitatea. Hori ondino, hainbat denboraen ondoren, inebezek ez da bezer kobrau, gauza inexplikablia. Bi, udaletxeak itxartutako inguruko herrietako igerilekura joatea erabakitzen dutenentzat, Abadiño eta igerileku horretako tarifen arteko tartea Abadiñoko udaletxeak ordaintzea erabiltzaileei. Hau da, baiak piztinarik ez dugu hori pintxan,
kasua emoten bada, diferentzia baldin bada, udalak ordaintzea. 3. Uretan kurtsoak egiten dituzten taldeek, beraien kurtsoak aurrera eramateko aukera izan dezaten, Abaiñoko udaletxeak inguruko igerilekuekin akordio bat sinatzen saiatuko da. Eta hemen aklarazio badau, claro, hau guztia izango da, azken 2 puntuak, posible denean aplikatuko dira. Izan ere, koronavirusa dela eta agian inguruko herriek ezingo dute segurtasunagatik erabiltzaile gehiago jaso. Eta 4. Prezioak eta tarifikazio sistema igerilekuaren itxialdiak zorrarazten duen egorara moldatuko dira. Izan ere, tarifa ugarik igerilekuaren boronarekin dute lotura. Eta hau ez dugu erabilgarri izango datozen hilabetetan. Hau da, hemen egoeri aktualizo diogu. A ver. Vale, hori da apur bat erabiltzailei zuzenien begire plantatzen duguzen puntuek. Gero, ardurei dagokionez, beste 2 puntu. Batetik, udaletxeak auditoria bat edo egin dezala, orain arte igerilekoa kudeatzen aritu den enpresa, kontratuan adierazitako betebeharren betetze maila aztertu eta alde bakoitzaren erantzukizunak zehazteko. Eta beste puntu da, udaletxeak azterketa juridiko-ekonomikoa egin dezala, bere bagunetan eta igerilekuaren egoeraren ondorioz, instalazioak itxita daudenean, udalak enpresari ordaindu beharreko kuota zein den zehazteko. Hori gaur egun ondino, gaur gaurkoz, ez dugu ezen berri. Eta gero, aurrera begira edo kudeaketa ereduari begira, beste 2 puntu. Epe laburrean, igerilekua itxita dagoen bitartean, posible diren zerbitzuak eskaini ahal izateko, akordio berri bat egitea, termino barrietan sinatuko da dagokion enpresarekin. Eta 8. Bitartean, Astolako kiroldegia kudeatzeko, plegu berrien oinarria landuko dira kiroletako batzordean. Plegu hori lantzerakoan, kudeaketa eredu zuzenagoak lehenetsiko dira. Zerbitzuaren kalitatea hobetu, eta erabiltzaile eta langileen asebetasuna helburu izango duen, eredu publikoakoak aztertu eta aukeratuko ditugula. Eta igual, ingotena da, ondo irutzen batzu, erderaz, itzultzaileek esan biharri indena, irakurri biharri indena berri erderaz, ingote laburpen bat erderaz, eta gero, bakoitzak esateko gure dagoena. Vale, orduan, en castellano un poco va a hacer un pequeño resumen, ¿no? de lo que proponemos desde H. Bildu en esta moción. Bueno, tenemos como 3 puntos diferenciados o 3 zonas diferenciadas, ¿no? Uno respecto a usuarios directamente, otro respecto a las responsabilidades y otro de cara a largo plazo, ¿no? Entonces, lo primero que pedimos es, pues eso, que inmediatamente se reembolse el dinero a usuarios y usuarias, tanto de lo que les queda del bono como de los días de la huelga. Luego, estos 2 siguientes puntos depende también un poco de lo que permita el estado de alarma o, bueno, las autoridades sanitarias, pero si es posible, por lo menos, pues bueno, si Abadiño puede hacer algún convenio con algún ayuntamiento del entorno para que podamos ir este verano a las piscinas de esos pueblos, pues si las tarifas de ahí son más caras o lo que sea, pues que el ayuntamiento pague la diferencia. Y aquellas personas pues, que entrenen o tengan cursos de natación, etcétera, también, pues darles una salida, ¿no? Y luego, respecto de los precios del gimnasio, si es que se puede abrir, pues muchas veces están sujetos al tener el bono de la piscina, pero como no va a haber piscina, pues evidentemente los precios quedan desfasados y hay que actualizarlos. Respecto a las responsabilidades, pues bueno, pedimos 2 cosas, que el ayuntamiento haga una auditoría para ver pues el grado de cumplimiento de la empresa, pues es decir, si se ha hecho el mantenimiento correcto, que bueno, parece que no, es evidente. Y bueno, pues ver cada parte qué responsabilidades tiene y depurar responsabilidades. Y por otra parte también, pues ver económicamente eso en qué se refleja, ¿no? A ver qué tiene que pagar cada entidad. Y respecto al modelo de gestión, pues bueno, pues a corto plazo, mientras que la piscina está cerrada, pues habrá que hacer un nuevo contrato. No sabemos si se puede hacer en unos nuevos términos pues con esta empresa o con otra empresa, me da igual. Evidentemente, la solución no es renovar el contrato que tenemos y después negociar. Lo que hay que hacer es hacer un acuerdo nuevo y punto en los nuevos términos. Y como 8º punto, pues ya de cara a largo plazo y lo referente al sistema de gestión, pues que sea un sistema de gestión no como el actual, es decir, que una empresa privada gestiona íntegramente, sino que modelos de gestión bastante más públicos en el que pues sea un servicio de más calidad y que el ayuntamiento tenga un control mucho más directo y un seguimiento mucho más directo del servicio que estamos dando. Y eso
Lo que desde EH Bildu pues aportamos, creemos que los puntos que pedimos son totalmente razonables y que la inmensa mayoría de las abadeñarras y los abadeñarras es lo que piden y están de acuerdo, entonces, pues bueno, pues simplemente lo traemos al ayuntamiento para que el ayuntamiento lo corrobore. No, es que el casco, Miquel. Si quieres comentar algo, Javi. Que prácticamente estos 8 puntos que están en la moción de H. Bildu sobre las piscinas se están trabajando desde el equipo de gobierno, con lo cual no hay ninguna novedad. El tema de bonos, devoluciones, el tema de nueva gestión de las piscinas, el tema de precios nuevos en caso de gimnasio y demás, prácticamente los 8 puntos desde el equipo de gobierno los estamos trabajando, con lo cual no hay nada nuevo. Vale, es que ricasco, Bishoy. Bueno, anteriormente también ya hemos estado hablando de varios de los puntos que aparecen en la moción. Ahora también, pues bueno, sí que vamos a comentar algunos puntos. Y luego, como he dicho anteriormente, en los próximos días, en las próximas semanas, también insistiremos y informaremos y debatiremos, Miquel, pues, cualquier tema que esté relacionado con las piscinas. El tema de las devoluciones, pues bueno, la empresa se ha comprometido, es la empresa la que tiene que hacer esas devoluciones, se ha comprometido en que lo va a hacer. Bueno, pues nosotros estamos ahí, pendientes, es así, se han metido escritos también, exigiendo a la empresa para que devuelva su parte correspondiente por servicio no prestado a los usuarios y usuarias. Algo razonable, normal, bien. Luego, en el tema del contrato, Miquel, que dices que, es que, claro, termina un contrato y se hace otro contrato con otra empresa. No, es que esto no funciona así. Para terminar un contrato, primero hay que liquidar el contrato, luego se saca a licitación. Se saca a licitación. Se puede presentar cualquier empresa y la empresa que gana esa licitación, pues se contrata. Pero no es que yo creo que los términos que utilizamos es importante y no es, oye, que se termina un contrato y ya está, y no pasa nada, y empezamos a hablar con otra empresa y contratamos. No, primero hay que liquidar, hay que cerrar una etapa y luego hay que volver a licitar con otro modelo de gestión, con el mismo o lo que sea. Pero bueno, como anteriormente ya he dicho, estamos ya de acuerdo los 3 grupos en que el modelo de gestión tiene que ser un contrato de servicios. Y esos pliegos ya están prácticamente, ya están. Eso ya se han dicho en alguna comisión. Por cierto, en alguna comisión también que solicitaste antes de publicar esos pliegos de contratos, a ver si tú lo podías ver y tal. O sea, esos están muy avanzados. Pero luego ha pasado lo que ha pasado, entonces, pues bueno, vamos a liquidar y vamos a sacar otra nueva licitación más adelante, primero teniendo claro que hay que cerrar una etapa con la liquidación. Y esto no va de emociones, ¿eh? Esto no es aprobar una moción y ya está, no, esto es de trabajo diario prácticamente. Trabajo diario porque tenemos el tema de la cubierta, tenemos el tema del vaso, tenemos el tema de las devoluciones, tenemos el tema del gimnasio. Un montón de cosas. Tenemos el tema de los nuevos vestuarios del campo de fútbol de Astola, que también está relacionado con todo, ¿no? con todo lo que estamos hablando. Todo es un complejo deportivo. Entonces, lo que yo no me parece bien es utilizar y aprovecharse de una situación en la que han venido varios problemas con el tema de la cubierta, el tema del coronavirus, el tema de las devoluciones, bueno, pues para utilizar estos discursos y estas afirmaciones como diciendo que, bueno, esto haciendo así, haciendo así es suficiente. No, hay mucho en juego. Como he dicho anteriormente, es el mayor contrato que tiene el ayuntamiento con la empresa y esto va a ir para largo. Y nuestra voluntad, la del equipo de gobierno, es llegar a la medida del consenso posible y tenerlo claro y tirar para adelante y dar la mejor solución posible a los abadiñajes. Pero bueno, a ver, esta moción nosotros no vemos,
no, estos términos no lo vemos, nos vamos a votar en contra y nosotros vamos a informar de todo lo que hay, tanto a la ciudadanía como a la oposición, y nuestro objetivo es todos juntos llegar al mayor consenso posible para dar la mejor solución tanto a las piscinas, al gimnasio, a los usuarios, a todo este englomerado, digamos. Bien, Y esto irá para largo, ¿eh? Eso tenemos claro que irá para largo. Sí, eso por desgracia está muy claro, sí. Bueno, yo tengo una serie de aclaraciones, un poco por alusiones de cosas sobre mis explicaciones. Bueno, entonces, lo primero se ha comentado que desde el equipo de gobierno se están haciendo todas las cosas que aquí pedimos. Si sería así, pues nos parecería muy bien, porque al final es lo que creemos que pide la mayoría y nos alegraríamos. Y además también lo más lógico sería pues que si se está de acuerdo con los puntos que aparecen aquí, pues se vota a favor. Pero bueno, sin más, vosotros sabréis lo que hacéis. Luego, sin embargo, creo que algunas cosas pues todavía no se están haciendo. No sabemos si se ha hablado, bueno, por lo menos a día de hoy no sabemos nada de esto, o no se nos ha dicho que sí, así que pensamos que no. No se ha hablado con los demás pueblos a ver qué opciones podemos tener de dar alternativas a usuarias y usuarias, pero yo no sé cuáles son las alternativas. Si es que las tenéis trabajadas y las podéis decir, pues así todo Abadiño puede saber cuáles son las alternativas que tiene el ayuntamiento y estaríamos todos y todas contentos. Respecto a la tarificación, bueno, todavía no sabemos en qué términos se está trabajando. En cuanto a auditorías, no sabemos ni en un momento se ha dicho que se va a hacer ninguna auditoría, por lo menos hasta ahora. Y eso son las cosas que todavía pues, que pensamos que están pendientes. Y si es que no están pendientes y está todo trabajado, pues estaría perfecto que digáis pues, cuáles son las alternativas que tenemos para este verano, las usuarias y los usuarios de las piscinas de Abadiño. Eso por una parte. Bueno, si queréis podéis contestar y luego sigo con las preguntas o con los comentarios. No, apunto y luego al final contesto. Vale, jarraitu eta gero azkenean egingo da. Vale, Digo, Miquel, Urrutia, respecto a lo de que no se está hablando con otros municipios para ver si se le da un servicio, eso no es verdad. Además, desde el área también de deportes, yo sé, bueno, y le sabemos que están en contacto, en continuo contacto con otros municipios para ver qué soluciones y qué planteamientos se pueden dar. Así que, vamos, eso no yo es no verdad. he dicho que no se está hablando, yo he dicho que a día de hoy no tenemos respuesta y que tampoco sabemos, por ejemplo, si estáis dispuestos a pagar la diferencia de tarifas. Yo no he ido a ningún sitio. Todos estos temas se están negociando, claro, porque no podemos hablar de conjeturas, tenemos que hablar de hechos, porque por hablar de conjeturas o de ficciones, pues para eso no. No, tenemos que hablar de hechos. Una moción es una declaración de intenciones, al final. De hechos reales, tenemos que hablar de hechos reales, no de conjeturas o de suposiciones que no a todos nos gustaría, sino de hechos reales. Jarraitu, Miquel, mesedez. Vale. Luego también, por comentar, el tema de las licitaciones, es decir, eso de que hay que esperar a hacer una liquidación para hacer un contrato nuevo, eso no es así. Es decir, tú tienes un contrato y cuando ese contrato acaba, tienes todo el derecho del mundo de haber hecho un procedimiento anterior para que el día que ese contrato acabe, la nueva empresa que ha ganado la licitación empieza a gestionar y paralelamente se hace la liquidación o todas las liquidaciones que haya que hacer. Eso está clarísimo que es así. Y estás intentando hacer ver que no, pero pues, no es así. Y luego nada, pues que sí, requiere de trabajo diario y requiere de ritmo. Lo del ritmo es algo que estamos hablando una y otra vez. Y no es algo que es un capricho de H. Bildu, es una cosa que se ve en la calle y no se llega. Y esta vez pues no se ha llegado por falta de ritmo. Entonces, pues bueno, las cosas están muy claras y es que los hechos hablan por sí solos. Es decir, no se pueden ni disfrazar ni llamarlos de otra manera. Entonces, aquí hay un problema y en la moción de ahora lo que se trata es de intentar dar las intenciones que tenemos como ayuntamiento de afrontar esta situación. Y nosotros no nos estamos aprovechando de nada en absoluto porque ya llevamos años ya trabajando en este tema. En su momento hicimos una recogida de firmas para bajar las tarifas que eran las más caras del Duranguesao, teniendo un servicio que no era el mejor del Duranguesao. Este año también, o sea, el año pasado también, cuando empezaron las huelgas, hicimos una moción hablando de dar el dinero proporcional de los días de huelga a los usuarios y usuarias, hablando de cambios de modelo, es decir,
Esto no es algo que de repente sacamos de la chistera y a ver cómo le metemos caña al ayuntamiento. Esto ni mucho menos es así. Y los hechos hablan por sí solos. Todos podemos ver lo que hemos hecho anteriormente cada uno y cuál es la situación de hoy en día. Así que, bueno, no hay mucho más de qué hablar. O sea, es decir, aquí traemos propuestas que todo el mundo, todo Abadiño estaría totalmente de acuerdo con la moción que hemos puesto nosotros. ¿Que queréis votar en contra porque pone la marca de H. Bildu? Pues podéis votar. Nosotros a esa liga no jugamos. Nosotros venimos aquí a intentar traer soluciones a Abadiño. Como en el tema anterior, por ejemplo, el tema de las ayudas económicas nos parecía insuficiente, pero creemos que hay que estar a la altura de las circunstancias y hemos votado a favor. Y bueno, ese es nuestro camino y nada más que decir. Vale, a ver, en referencia a que votamos la moción porque pone lo de H. Bildu, pues no es eso. Y cuando he dicho que esto no va de mociones, digo porque, a ver, al final en cada pleno pues metéis 1, 2 mociones, 3 mociones o en casi todos, pero tenéis todo el derecho del mundo, pero que esto no va de mociones, no es aprobar una moción y ya está, problema solucionado, no, para nada. Alternativas, eso por un lado. Otros 2 puntos que quiero comentar. El tema de las alternativas. En varias comisiones ya hemos comentado el tema de las ayudas a los abadiñaras que mientras esté cerrado las piscinas puedan hacer uso de otras piscinas del entorno y abonar la diferencia. En varias comisiones hemos comentado eso, pero vamos a ver, ahora tenemos el informe de Tecnalia, llegó la semana pasada. Estamos ya preparando esas bases, pues bueno, en la comisión de Hacienda se presentarán esas bases, se tendrá que hacer una modificación del crédito de transferencia, habrá que poner una partida y se hará esa alternativa. Pero eso no tenéis ninguna, claro que tenemos y lo hemos comentado en comisión. Y luego otro tema, el tema de la auditoría. Todos los años anualmente, desde que se abrió el polideportivo, se hace una auditoría técnica y económica, anualmente. Bueno, eso es... Eso te lo puedo mostrar tranquilamente, pide la documentación y te lo van a constatar los técnicos del ayuntamiento que eso no es así, que no hay auditorías anuales técnicas ni económicas, seguro te digo yo. Pues bueno, tiene que haber. No hay, pero no hay. Pues bueno, oye, pues... Pregunta a los técnicos. Sí, vamos a preguntar, por supuesto, no tenemos nada que ocultar y ahí se verá. Y es una cosa de los técnicos que ya en sus auditorías ya se verificará, se verá todos los pliegos de las responsabilidades de cada uno y ya está, y eso ya se hará. Pero anualmente, según los pliegos, tiene que haber una auditoría y ahí tiene que estar, tiene que aparecer, Miquel. Claro, que tiene que haber, y tiene que haber seguimiento, y tiene que haber seguimiento del contrato, y aquí hay un montón de cosas que no se han cumplido, no ha habido seguimiento por parte del ayuntamiento y hemos llegado a lo que hemos llegado. Y ahora mismo estamos con este problema. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la mejor solución posible ante este problema. Es un problema serio, para intentar buscar soluciones. La cubierta, el tema del vaso, el tema de devoluciones, el tema del gimnasio, el tema del contrato, que es el mayor del ayuntamiento. Claro, somos conscientes desde el equipo de gobierno del problema que está ahí. Vamos a darle la mejor solución posible. Y nosotros, desde luego, desde el equipo de gobierno, vamos a trabajar para dar la mejor solución posible. Y ya está. Y vamos a informar, insisto, de todos los pasos que dé este ayuntamiento. Y yo creo que tenemos que buscar ese consenso de todos. Yo creo que está todo ya hablado. Bueno, yo estaba ahí para largo, Al final es que somos conscientes, Miquel, Urrutia. Al final no se trata de que no vayamos a votar porque sea una moción de H. Bildu, es que ya lo estamos trabajando. Todos estos temas se están trabajando y somos conscientes de toda la problemática que hay, pero lo que intentamos es buscar soluciones, no presentar una moción y sin más. Y ya con eso se acaba. Buscar soluciones de todos estos puntos y demás que vayan surgiendo tanto en las piscinas como en el resto de edificios o de problemáticas que haya en el ayuntamiento. Sí, está claro. Es que todos los puntos ya están sobre la mesa y se están trabajando. Sí, me imagino que todo el mundo queremos buscar soluciones. Eso yo creo que es evidente. Pero el tema es cómo se trabaja y por qué tipo de decisiones se toman y en qué ritmo. Y yo
O sea, esta pregunta me la hago muchos días. O sea, ¿qué es lo que ha impedido a este ayuntamiento que, sabiendo desde mayo del año pasado ya que la empresa quería rescindir el contrato y se habló, bueno, vamos a intentar aguantar un poco hasta noviembre, etcétera, para intentar trabajar paralelamente pues, una manera de gestionar las piscinas nueva, y yo cuando tengamos todo listo ya lo sacamos y se acabó el contrato? O sea, no puedo explicar cómo ha pasado un año y no hemos hecho ni la licitación ni hemos hecho nada. Yo eso, o sea, no me lo explico y sinceramente te lo digo. Y no veo que sea razonable. Y aquí hay cosas que es que si esto llega a ser una empresa privada en vez de una empresa pública, pues seguramente teníamos la persiana cerrada hace tiempo. No estoy en absoluto de acuerdo, totalmente de desacuerdo. Imagínate que sacamos el contrato de servicios hace meses, el tema de la cubierta pasaría, el tema del vaso pasaría. Pues bueno, yo creo que ahora es el momento, debido a toda la situación, a todas las circunstancias que han pasado y con todos los datos que tenemos encima de la mesa, tenemos datos, tenemos informes, tenemos todo lo que tenemos que tener para tomar la mejor decisión y emprender un camino que sea el mejor, el tema de las devoluciones. O sea, hay mucho en juego, o sea, vamos a ser serios. Vamos a ser serios y bueno, vamos a pasar ya directamente a votar la moción, que yo creo que ha quedado bastante claro ya la postura de cada grupo. Beraz, bozkaketara pasatuko gara, mozioaren bozkaketara. A ver, pantailan agertzen denien. Bai. Euskal Herria Bilduren mozioa, moción de Euskal Herria Bildu. Bai. Bueno, hemen daukagu emaitza, 5 baiezkoa, 8 ezetzak, beraz mozioa ez da onartuko. 5 votos a favor de la moción, 8 votos en contra. No se aprueba la moción. Pasako gara azkenengo puntora. Galdera eta eskariak. Sexto y último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Bai. Esan, bai. Bai, bueno, lehenengo tamen eskatzen dugu plenoi begira dinot, Urrengo plenoa, uste dut, ja, osasun baldintzak eta segurtasun baldintzak beteko direla, eta eskatzen dugu urrengo plenoa izatea presentziala. Ikusten dugulako telematikoki, debaterako eta arazo gehiago dugu zela. Askotan ez da ondo entzuten, eta, bueno, uste dugu askoz garbiago dauzela debateak, egiten baldin baditugu, era presentzialean. Eta amenak lazio bat, ze aurrekoen esan aben plenuek, era horretan eitzek 8.500 euro gabizela bideratzen horretara, eta dekretu ikusi hostien, ikusi nahen dela benetan 10.200 euro gabizenak bideratzen, era horretako plenuek egiten, eta aurreko banetan esan aben bebai, noski, desproposito badala, ikusten dugulako hainbat eta hainbat herritan, era askoz merkeu baten plenuek egiten da bizela, sin más. Hori batetik. Eta gero, bueno, bakarrik komentatuko dugu gauza bat, berria dana hilabete honetan zehar, y que al final es el tema del tren de alta velocidad, ¿no? Bueno, como ya sabemos, en Abadiño se han empezado las obras del tren de alta velocidad en el estado de alarma, o sea, ya un poco ya que toca la fibra, ya que también que sea así las cosas, ¿no?
Y creemos que como ayuntamiento, pues aunque sea como declaración de intenciones, bueno, sabemos que el proyecto nacional del PNV pasa por eso, por el tren de alta velocidad. Acaba de decir que a pesar de esta pandemia, de toda la situación socioeconómica que vamos a tener, el tren de alta velocidad es prioritario. Y eso en Abadiño, la repercusión que tiene es que vamos a hacer, va a haber un tramo entre Abadiño y Achondo que va a valer 90 millones de euros, por la que está cayendo en este contexto socioeconómico. Y esa es la prioridad absoluta, como decía Arantxa Tapia, ¿no? Esto para Abadiño, realmente el proyecto nacional del PNV por Abadiño pasa por una catástrofe para nuestro pueblo, porque al final nuestro patrimonio cultural, histórico, está siendo destruido. Tenemos ahí un vídeo de hace poco echando un caserío que tenía una historia de 500 años. Miquel, Parcato, ¿Sí? perdona, ruego y pregunta. Si es Sí, un ruego, pues oye, estoy contextualizando. solicitamos estamos contextualizando la pregunta que haga esto. Tenemos esta pregunta. Estoy contextualizando el ruego que tenemos, que te va a quedar claro cuál es el ruego. Entonces, pero si vas directamente al ruego, me va a quedar totalmente claro también. Bien, entonces, sabiendo que es una catástrofe tanto ecológica como económica como cultural, entre otras cosas, por lo menos que menos pedimos, ¿no? Como ayuntamiento estaría bien que digamos que como ayuntamiento de Abadiño nos parece que este proyecto para Abadiño pues, es algo negativo. Si pones en una balanza lo positivo y lo negativo, es muy negativo. Entonces, creo que el pueblo de Abadiño, la inmensa mayoría, es lo que piensa. Y luego, pues ya queda como ayuntamiento, pues qué cosas podemos hacer, ¿no? Dentro de nuestras competencias. Lo primero, que hoy en día se está trabajando una intensidad no totalmente alta, pero bueno, una cierta intensidad en la que hay diferentes puntos en los que la obra se está avanzando. Bien, entonces, lo que pedimos es, ya que está la UTE, la Unión de Empresas, que está llevando el proyecto del tren de alta velocidad en Abadiño, está pidiendo permisos porque la carretera es ahora mismo propiedad municipal, está pidiendo permisos para entrar por Mendiola, para ampliar puentes para ir a Gosencia, para entrar por Irázola, para entrar por La Tejera, etcétera, etcétera. Pedimos, lo primero, que antes de que tenga ningún permiso no se le permita pasar a ningún camión de las obras del tren de alta velocidad, porque lo está haciendo de manera, para empezar, insegura. ¿Por qué digo insegura? Porque hay en ciertos sitios en los que se ha trabajado sin señalización, la señalización ha estado mal, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, antes de que haya ni un permiso, no se pueda trabajar. O sea, por muchas cosas, pero también por seguridad. Luego también pedimos que desde el ayuntamiento se debe poner recursos para hacer un control de esta obra. O sea, no vale con decir, esta obra no es de nuestra titularidad, algunos terrenos son privados, entonces, pues bueno, ahí no vamos a entrar. No, o sea, el ayuntamiento tiene que estar encima. Es algo que va a afectar de una manera muy importante a este pueblo. Entonces, tenemos que estar, si tenemos que contratar, como lo han hecho en el Lorrio, a una técnica, a un técnico, para hacer el seguimiento, para estar encima, para ver si las cosas se están haciendo bien, para estar con los propietarios afectados, para ver cómo estaban las cosas antes y para ver cómo estaban después. O sea, para todo eso el ayuntamiento tiene una implicación. Y es lo que pedimos. Esa es la pregunta, digamos, no, ruego sería. Entonces, yo creo que tenemos que analizar y estaría bien que habláramos de todo esto más a fondo en las siguientes comisiones, porque de algo hemos hablado, pero tampoco se ha hablado mucho. Entonces, es un tema muy potente para Abadiño que tiene mucha repercusión, que va a ser durante varios 30 meses o más. Entonces, pues hay que hablar del tema de manera seria. Vale. Si tienes más ruegos o preguntas, comentas todas y luego no, este es el ruego. Este es el ruego. ¿No tienes más ruegos y preguntas? No tienes más. Vale. Uno era el primero, el tema de los plenos telemáticos. Vale. El siguiente pleno tengo apuntado aquí que propongo que se haga el 15 de junio, que es por el tema de las elecciones al Parlamento Vasco. Hay que hacer el sorteo de las mesas, a ver a quién le toca y todo esto.
Entonces, pues bueno, yo creo que es mejor hacerlo de una forma telemática, o sea, el 15 de junio, cada uno en su casa o lo que sea, será a la mañana, ya se enviará la convocatoria sobre las 9 de la mañana. 15 de junio, pleno telemático, con el orden del día del sorteo de mesas. Y luego ya el siguiente pleno, el último, el ordinario. Vale. Siguiente pleno. El ordinario, el último, pues sí, pues podemos hacerlo presencial, ya teníamos contemplado también. Y bueno, pues igual no se puede hacer en el ayuntamiento, pero bueno, ya buscaremos una ubicación para hacerlo presencial. Yo aquí una cosa, de los plenos, para aclarar una cosa. Yo creo que sí que estaría bien que habláramos un poco igual, no sé si la Junta de Portavoces o el tema de las dietas de los plenos en concreto, claro, como es un pleno y la dieta se paga igual, es decir, 65 euros por concejal. Y, por ejemplo, este tipo de plenos extraordinarios, que es para hacer un sorteo de una mesa electoral, que el ayuntamiento nos dejemos 650 euros, pues igual tendríamos que pensar entre los tres grupos a ver, hacerlo de otra manera para que, joder, por estar viendo un sorteo, darle el secretario al informático un botón y ver cómo aparecen unos nombres, creo que 650 euros, pues no, nadie lo entiende. Entonces, pues yo pido que hablemos para abordar esa situación y el 15 de junio, pues ya veremos cómo hacerlo. Bien, sí, lo abordamos, lo hablamos, hay que hacerlo de una forma legal y ya veremos a ver si la ley permite o a ver cómo se puede hacer. Pero me parece bien. Luego el tema del tren de alta velocidad, he apuntado el tema de una declaración, Abadiño, no dar permisos, porque se trabaja de una forma insegura y hacer un seguimiento. Bien, pues más adelante hablamos, puede ser una junta de portavoces o una comisión de urbanismo y sí que es importante abordar estos temas de la obra del tren de alta velocidad que afectan a tantos, ¿no? Y sí, me parece bien. Pues más adelante vamos convocando y sí que es verdad que tenemos que hacer un seguimiento porque esta obra, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que estar encima. Yo creo que estamos. En el tema del informe de tráfico, bueno, ha salido una declaración ayer, también una nota, también solicitando al Ayuntamiento a la UTE para que presente la auditoría de seguridad. Y bueno, estoy de acuerdo, tenemos que estar encima, esto va a ser largo y tenemos que estar encima, me parece bien. Y sí, pero eso, de manera inmediata, sí, yo creo que de manera inmediata, paralelamente a que hagamos el debate, sí que hay que hacer actuaciones desde ahora mismo, quiero decir, no sé si tiene que ser la policía municipal la que tiene que controlar, me imagino que sí, porque es otra competencia, que si no tienen permiso los camiones de la obra para pasar y además para hacer la obra tiene que ser una serie de requisitos que no se controlan, pues inmediatamente decir al UTE que hasta que tenga todos los permisos no pueden venir aquí. Sí, nosotros, desde el ayuntamiento lo que tenemos claro es que tenemos que minimizar dentro de nuestras posibilidades todo el efecto que genere esta obra a todos los vecinos y vecinas de Abadiño. Y yo creo que estamos en ello y seguiremos en ello también. Ahí. Vale, no sé, Javi, si quieres comentar algo. Respecto al tema del tren de alta velocidad, pero que serán las que sean necesarias, claro. Por supuesto que hay que minimizar el impacto a la ciudadanía de esta obra, como ha comentado Miquel, y que bueno, que ya se le ha pedido también un estudio de tráfico que completen el estudio de tráfico y de seguridad. Y bueno, y estar vigilantes, claro. Luego aquí el tema también está eso, el estudio de tráfico, por ejemplo, pues habrán empezado a tomar las muestras y a hacer los cálculos, igual en un periodo en el que no hay mucho tráfico, es decir, que luego, bueno, la oficina técnica habrá que mirarlo, pero claro, habrá que ver los estudios de tráfico cuando haya un tráfico normalizado, es decir, dentro de varios meses o semanas, ahí se va a ver realmente cuál es la realidad. Entonces, bueno, eso también habrá que abordarlo. Sí, eso es. Al final yo creo que el mensaje tiene que ser que el compromiso del Ayuntamiento de Abadiño es que va a estar encima y va a trabajar por minimizar en la medida de sus posibilidades todo el impacto que genere esta obra del tren de alta velocidad. Vale? Bueno, nik bukatutzat emango dugu plenoa. Bai, damos por finalizado el pleno. Vale, eskerrik asko danoi eta ikusten egon zaien danoi bai, eskerrik asko eta hurrengo arte. Gogoratu, ekainak 15 bai, bueno,
hori gule plenu eta ya hurrengo kuella, el siguiente dentro de un mes ya que será presencial. Venga, eskerrik asko. Agur. Vale.